Continuamos en CIPSE Noticias por la mañana. Tenemos a Silvio Medina. Hoy es lunes, nuestro psicólogo de cabecera. Muy buenos días, Silvio. Muy buenos días, Carlos. Gracias. ¿Cómo reconciliarnos después de un conflicto? Ese es el tema de hoy. Así es. Si usted está peleado con el esposo, si usted con la esposa, con el novio, le interesa este tema, platícanos, Silvio. Bueno, primero, los conflictos, pues, como lo hemos platicado en otras ocasiones, son parte de la vida. Entonces, son, pues, algo natural de la convivencia. Si tú y yo convivimos mucho tiempo, más del tiempo que normalmente convivimos, probablemente tendremos algún conflicto. Es parte del roce humano, las diferencias. Sí. Y son importantes. Sí, son importantes. Incluso los que estudian, por ejemplo, el conflicto en grupos, por ejemplo, en clases, los grupos se pelean entre ellos. Es parte normal de la evolución del grupo. Y después del conflicto, cuando resuelven el conflicto, es un grupo más fuerte. Por ahí dicen, si no hay fricción, no hay chispa, si no hay chispa, no hay energía. Exactamente. Ok, ahora, bueno, vamos a hablar de la reconciliación después de un conflicto y cómo llegar ahí. En primera, hay diferentes tipos de conflictos. Exacto. ¿En qué se basa uno para saber si un conflicto es reconciliable, o irreconciliable? Bueno, podemos juzgar qué fue lo que pasó. Si hubo, por ejemplo, una agresión, y esa agresión normalmente es a qué tipo de agresiones, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga un conflicto con un amigo mío de la secundaria que raya el coche de mis papás y eso me genera un conflicto porque está haciendo un daño a algo mío, o alguien que traiciona mi confianza, que ese amigo le cuente un secreto y que solo le había dicho a él, se lo cuente a alguien más. O sea, depende de tu código moral, sí, que sea más fuerte para ti. Sí, porque todos tenemos un código moral personal muy distinto. Hay gente que dice, eso que me hizo tal persona es imperdonable. Y para ti te parece, uy, yo he perdonado un montón de veces eso. Pero para esa persona es imperdonable por sus valores particulares. Entonces, a la hora de escoger pareja, de escoger a los amigos, ¿qué es importante ver en ellos? Que ese código moral sea respetado, que no se nos irrumpa. Sí, y que su código moral sea similar al tuyo. Okay. Que comparta ciertas cosas, cierta visión de lo que es bueno o es malo, para que cuando caigan en un conflicto puedan resolverlo más o menos con esa similitud. ¿Y cómo resolver? Vamos, ¿cuáles son esos pasos para resolver? Platícanos. Bueno, hablábamos antes del corte de que hay cosas típicas para resolver una pelea. Un conflicto. Sí, un conflicto, sobre todo las cosas de pareja, ¿no? Pero en general la comunicación es algo que ayuda mucho, o sea, dialogar. Mucha gente le tiene miedo a eso y el primer pretexto que yo he encontrado para que la gente no quiera resolver conflictos es que dice, soy muy orgullosa. Entonces, yo soy alguien muy orgulloso y por mi orgullo, pues no quiero dirigirle la palabra a esa persona para resolverlo. A mí se me hace ese tipo de orgullo muy estúpido, muy tonto ese tipo de orgullo, porque es un pretexto, al final es como cobardía. Que viene siendo algo hereditario muchas veces, ¿no? Que lo traemos arrastrando como una cadena familiar, una forma de educación. El típico, bueno, tú tienes que ser orgulloso, no te tienes que dejar, ¿no? Claro, y además es suponer que siempre tienes la razón. Ahora que muchas familias, por orgullos, se rompen totalmente en temas y situaciones que llegan a ser las más absurdas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué al ser humano, Silvio, le cuesta mucho más trabajo destruir, mucho menos trabajo destruir que dar amor? ¿A qué voy con esto? De repente es mucho más fácil hablar de las personas, juzgarlas, criticarlas, incluso insultarlas, incluso entre hombres, las groserías son un afecto. ¿Qué onda tú, hijo? Sí, ¿no? Sí. Pero raramente entre hombres nos decimos, oye, te quiero. Te quiero, te estimo. Digo, yo nunca yo te quiero, por ejemplo, o sea, aunque lo sientas, a lo mejor no, o David, te estimo. También, es más difícil hacerlo, es más fácil ser agresivo. ¿Por qué? Porque ser agresivo puede ser un impulso, me da ganas de golpearte. Pero es un cariño. Claro, pero además disculparme de ese golpe es más difícil que simplemente dártelo. Te tendría que decir, oye, lo siento. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues somos, te decía un poco cobardes, al principio nos da cierta pena, se nos dificulta expresar nuestros sentimientos también. Oye, pero digo, a mí en mi casa, es cuestión de práctica. Mi mamá mi hijo te quiero mucho, pero yo tampoco estoy exento de eso. Llego con mis amigos y ¡pum! El zape, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues así nos
como tú aprendes a relacionarte con quienes convives. Si tú convives con amigos que son agresivos, aprendes a expresar tu cariño de manera agresiva. Ok. Entonces tiene mucho que ver con qué estimulación tienes. Entonces desde casa hay que cambiar eso. Desde casa, Aguas, ¿cómo nos dirigimos a los hijos? Exactamente, mucho cuidado. Por ahí empieza. Nosotros los padres damos el ejemplo a los hijos. Hombre, que hay papás que llegan con el pedacito de popó, Sí, cosita tan fea, y no nos damos cuenta de Sí. por dónde vamos. Ahora, el momento de arreglar los conflictos. Yo identifiqué, tengo un conflicto, además te quiero y quiero solucionarlo. ¿Cuál es el paso? Bueno, primero es decir, estoy abierto al diálogo y estoy dispuesto a no tener toda la razón en todo siempre cuando voy a resolver el conflicto. Ok, el diálogo es lo más importante. El diálogo es lo más importante y primero tienes que como rendirte a tu posición, decir voy a dialogar con él y a lo mejor él va a estar en desacuerdo conmigo y me va a decir un montón de cosas que me van a incomodar. Lo voy a escuchar, lo voy a tolerar para después darle a entender mi punto de vista. Oye, tú que eres el especialista. Lo más sabroso para resolver los conflictos de pareja, pues es lo más sabroso. Sí. Es Pero algo hay quien carnalón. incluso busca enojarse para llegar a ese punto. Sí. Porque si no, no sabe igual. ¿Por Claro. qué? Porque, bueno, una respuesta es que a veces la gente tiene, las parejas que llevan mucho tiempo juntos tienen poca creatividad de cómo iniciar ese tipo de actos. Ok. Entonces, se ve muy monótono y dices, ok, quiero, pero ¿cómo digo, cómo expreso? En cambio, si tienes un jueguito, que la sexualidad, la intimidad se presta mucho para un juego, si tienes un jueguito y dices, te molesto. Entonces, yo A ver, también. convénceme. Sí, pero y te muerdo, o te hago tal cosa, o te empujo, o no sé qué. Entonces, se puede generar un juego que muchas veces termina en algo cariñoso, afectivo, y dice, bueno, pues ya O te muy perdono pasional. todo. Sí, y ya una vez con las hormonas a tope, dices, te perdono todo, hombre, no pasa nada. Vuélvelo a hacer las veces Sí, que quieras, sí, yo estoy sí. para perdonarte. Pero aguas, se vuelve una mala costumbre. Sí, claro, tener el pretexto de la pelea para eso sí es una mala costumbre. Pues Eso ahí sí. está. Si luego algo más que Bien. deseas agregar. No, nada más, vamos a reconciliarnos. Hay que reconciliarnos Y en darnos casa amor, todos y como darnos amor. dijiste. Muchísimas gracias, Silvio. Muy bien. Un placer tenerte con Gracias. nosotros. Él es Silvio Medina, el psicólogo de cabecera de CIPSE. Noticias, vámonos a una pausa comercial. Tenemos mucho más después del corte.